Gloria a Dios, Dios le bendiga en este maravilloso momento, aleluya. Estamos en el canal del pastor Carlos Villanueva, así que hoy traemos un nuevo contenido, gloria a Dios, contando experiencias. Tenemos a nuestro hermano Luis Felipe Jerez, un varón de la casa, en el cual en entrevistas anteriores, pues, él estuvo comentando sobre los procesos de liberación, el cual Dios le ha dado un don para entrar en esta área de liberación, y en aquel momento pues él explicaba, después de haberse preparado, cómo era el proceso. Vamos a ver ahora, gloria a Dios, cómo o algunas experiencias de las que nuestro hermano Luis Felipe nos pueda contar, de las que ya él ha venido trabajando. Así que gloria a Dios, nuestro hermano Felipe. Dios bendiga. Amén. Dios le bendiga más, pastor. Amén. Dios le bendiga a cada uno. Ya ha mencionado mi nombre, Luis Felipe Jerez. Nos congregamos en la iglesia Jesucristo es el Camino. Allá estamos bajo la cobertura de nuestro amado pastor Carlos Villanueva. Aleluya. Sí que, bueno, Felipe, interesante porque en el video anterior de hace algunos meses ya, pues se hacía una pregunta de que si verdaderamente un cristiano podía estar endemoniado, si era influenciado por demonios, o sea, si esto era una realidad, gloria a Dios, y realmente es algo que últimamente se ha despertado y se ha visto resultados de las liberaciones. Sí. Entonces vamos en esta sesión a ver o a escuchar algunas experiencias de nuestro hermano Luis Felipe Jerez. Aleluya. Bueno, vamos a tener una experiencia. Ustedes saben que cuando uno ministra liberación, muchas veces vienen espíritus de venganza. Gloria a Dios. Ellos vienen a buscar como venganza por reclamar lo que ya fue libre. Imagínense, alguien que les roba algo, va a ir a buscar al ladrón que se lo robó. Entonces, como nosotros somos de parte de la luz, cuando le quitamos a alguien a las tinieblas, ellos vienen en represalia en contra de nosotros. Hoy vamos a hablar de esos ataques que uno recibe después de uno ministrar liberación, donde hay brujos y satanistas, donde persiguen así para hacerle ataque a uno. Quiere decir que como Dios está utilizando instrumentos para sacar demonios de cuerpos, entonces esos cuerpos vienen por venganza y quieren traer reprensión sobre la persona que ha aplicado esa liberación en el nombre de Jesús. Exactamente, eso es así. Gloria a Dios. Bueno, nosotros nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Señor, y sabemos que todo poder es de Jesús. Por más muecas que puedan hacer los demonios, tenemos la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Así que ningún espíritu de la tiniebla tiene parte ni suerte en nosotros, ni en ninguno de aquellos que van a escuchar esta entrevista, sabiendo que si usted es cristiano, pues usted tiene esta cobertura, pero si no lo es, usted necesita a Cristo para que esté tranquilo, para que esté cubierto bajo su sangre. Y es bueno para conocimiento, pues que usted escuche esto y así sepa que usted necesita del Señor para ser libre de todos esos ataques demoníacos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a escuchar a Felipe. Amén. Recuerdo que la primera experiencia que yo tuve de represalia cuando ministré liberación creo que fue la primera vez que yo ministré liberación, fue un niño. Recuerdo que yo iba pasando por una calle muy cerca de aquí, y yo recuerdo que el Señor, yo veo un niño, yo conozco a él, conozco a sus familiares, y cuando yo lo veo, yo no sé por qué el Señor me muestra que ese niño está teniendo una influencia demoníaca. El muchachito estaba con la cabeza así, no me podía mirar, estaba cabizbajo, y cada vez que yo le hablaba estaba así, no me miraba bien a los ojos. Entonces ella dije, esto es una señal de una manifestación. No era conocido, muchacho. O sea, yo lo conocía. ¿Lo conocía? Sí, conocía a su familia. Entonces yo me pregunto, me da inquietud, y le pregunto al Señor que por qué, qué es lo que está pasando en ese momento. Y el Señor me muestra lo siguiente: el niño, cuando lo dejaban solo con su hermana, mantenía relaciones sexuales en su casa, cuando sus padres salían a trabajar. ¿Una hermana menor? ¿Qué? Exactamente. Estoy hablando de niños de 12 años y de 10 años. Entonces, practicaban ciertas cosas con sus partes íntimas. Entonces,
el Señor me empieza a revelar esta cosa, la madre del niño está ahí cerca, y yo me la acerco al niño, pero no quiero decirle esta cosa para que no se sienta como vulgar, ¿usted me entiende? Para que no haya un tipo de acoso. Yo llamo a la madre y le digo, mire siervo, usted me excusa, pero yo lo que digo, lo que yo veo yo lo digo, y si es de Dios amén, y si no es de Dios amén, que sea Dios juzgando. Entonces acontece que le digo yo esto a la madre, que el Señor me estaba mostrando que este niño y su hermanita estaban practicando relaciones sexuales, y el niño se turba, y empieza, la mamá me mira raro, pues imagínense, y el niño testifica que es un choque, sí, porque ella no se esperaba eso. Sus 2 hijos, ¿me entiende? Entonces el niño testificó que sí, que eso es real, que estaban pasando estas cosas. Llegó a tal punto que en la revelación, yo recuerdo que yo me vi, como ellos viven en una segunda, yo nunca he ido a su casa, el Señor me llevó allá donde ellos viven, en el espíritu, y yo pude ver, yo como que flotaba en el aire, yo podía ver a través de la ventana de la casa todas las cosas que ellos empezaban a hacer. Y yo le conté todo eso a la mamá, le dije que había una señora que tenía al niño, tenía deseo de lascivia con el niño. La señora era así, 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 así. Y realmente la mamá me testificó que sí. Pero ¿qué pasa? Le ministramos liberación al niño ahí mismo, la gloria sea de Dios, Jesucristo se manifestó y hizo liberación en el niño. ¿Qué pasa? Cuando yo llego a la casa, hay el problema. ¿Y la niña? No, la niña no estaba presente en ese tiempo. Y nunca le llegamos a ministrar liberación, pero sí al niño. El niño fue libre, gracias a Dios. ¿Qué pasa? Cuando yo llego a mi casa, yo tengo deseo de orar, porque a mí me gusta orar después que se ministra una liberación, para que el Señor me dé cobertura, porque como le estábamos diciendo, hay siempre espíritus que vienen a tomar revancha. Gloria a Dios. Y en esto tengo una inquietud. Yo oro de rodillas con el cuerpo en la cama y me paseo por mi casa entera, ando por todos los lados. Yo digo, no, espérate, esto no es normal, yo quiero tirarme de rodillas y no puedo. Era como una opresión que había en el ambiente. Cuando yo logro tirarme de rodillas, que yo empiezo a orar, no pasó ni un minuto y hubo una bruja en el espíritu, o sea, el espíritu humano de ella me visitó en mi habitación y tomó la habitación, se armó una atmósfera bien pesada. Y el Señor me revelaba que con el espíritu humano que trabajaba esta bruja, o sea, ella para sacar su cuerpo atrás, ella, ¿El espíritu humano? Sí, el espíritu de ella salía del cuerpo y visitaba. Los brujos y los satanistas hacen eso a través de un demonio. Ellos dejan su cuerpo en un sitio, ellos salen del cuerpo y visitan, ya sea a veces en sueños, a veces lo hacen presencial. Como yo estaba orando, esa bruja trabajaba con Santa Marta, la dominadora. Entonces, cuando yo empiezo a tener guerra espiritual con ella, yo escucho que ella me dice, a mí me gusta tu aceite, me gusta tu unción. Pero yo no le contesto, me quedo mudo, porque es mi primera experiencia con esta cosa. Ya yo había tenido guerra espiritual con demonios, pero con espíritu humano nunca me había tenido esta experiencia. Y ella me dice que ella, como que le gusta mi aceite, le gusta mi unción, y ella me ofreció una cantidad de dinero. Ella me dijo, yo la reprendí, le dije que se fuera. Ella me dijo, yo te voy a ofertar 4 millones de pesos si tú me sirves. En ese momento yo la reprendí. Ahí yo me di cuenta realmente que Dios le da la batalla a los soldados que siempre están firmes con él, porque Dios sabe que no me iba a meter en un lío donde yo no podía soportar. Entonces, cuando ella me habló de dinero, realmente mis ojos nunca estaban puestos en el dinero. Y la reprendí. Yo le dije, recordé que Jesucristo venció a Satanás por la palabra, cuando estaba en el desierto, en ese momento. Y me llegó el versículo bíblico donde dice que Dios es dueño del oro y la plata. Entonces ahí yo le respondí. Y le dije, a mí no me interesa tu dinero. Recuérdate que yo soy hijo del dueño del oro y la plata. Los 4 millones que tú me estás ofertando es chimpa lo que mi padre me puede dar. Aleluya. Te reprendo en el nombre de Jesús. La bruja me dijo, está bien, yo vuelvo. Volvía. Y volvió, pero ya no volvió ella, sino volvió el demonio en sí. Santa Marta, a través de un sueño, tuve un pleito espiritual, pero todo estuvo bien. ¿Y cómo, Felipe, cómo llega a esa dimensión
de que Dios pues lo lleva a un hogar y le muestra lo que hay. ¿Cómo Felipe llega a esa Son dimensión? visiones, revelaciones. Una visión. Sí. Y eso pasó después de ver el niño. No, cuando lo estaba viendo el niño, o sea, En el mismo momento. en el mismo momento tuve la visión así como que yo estaba afuera de la casa de ellos y podía ver todo. Gloria a Dios. Fue una visión, no fue que yo, o sea, tuve una visión donde el Señor me llevaba allá y yo podía ver a través de la ventana y eso. Gloria a Dios. Y en medio de una liberación, ha tenido amenazas de los demonios que se manifiestan No, la amenaza viene después de la liberación. después que ellos abandonan el cuerpo. Exactamente, después que abandonan el cuerpo, entonces ahí es que ellos se manifiestan. Yo recuerdo también una vez que yo fui a una casa a orar y cuando yo fui a orar por una persona y antes de ir a esa casa, yo fui a orar por una amiga. Mi intención era, orar por una amiga. Y cuando yo estoy orando para ir para la casa, el Señor me dice, no ore por ella, ora por su hermano. Cuando yo voy y oro por su hermano, eso fue como semana después o antes, no recuerdo bien, pero estaban cerca y fue como un intervalo de una semana de la que mencioné y esta de ahora. Cuando yo llego a la casa, tal como me dice el Señor, ya la muchacha estaba sana, no tenía ningún síntoma de enfermedad. Pero al Señor le plació demostrar su poder con el hermano. Y yo empiezo a hablar con el muchacho, entonces el Señor ahí empieza a mostrarme en visión una señora que hacía un resguardo con un papel y una cinta. Y el Señor me decía, ese resguardo, Él lo tiene aquí en la casa oculto. Y el muchacho en verdad tenía un resguardo oculto. Y yo le decía al muchacho, decía, manito, mira, yo estoy viendo un resguardo ahora mismo, estoy teniendo esa visión. Y el Señor me muestra que el resguardo está aquí y está en tu habitación. Si tú quieres salir de eso, yo le expliqué que esas son cosas que no son de Dios y eso, porque hay gente que confunde los mal llamados santos con cosas de Dios. El muchacho busca el resguardo, empieza a llorar, el muchacho bota el resguardo, se deshace de él, hay una liberación en el muchacho cae inconsciente. Pero cuando voy a orar en la habitación del muchacho, allá se manifestó un espíritu indio. Yo lo pude ver con mis ojos claros, así como lo ve usted. Y era un indio que se le reconoce como el indio Enriquillo. Ese indio se ve mucho en la 21 División y esa cosa. Lo usan así, le ponen ese nombre. Y yo veía que este indio tenía una lanza grande y andaba así firme, como si fuera un soldado. Y él me decía, tú no tienes potestad para tú sacarme de aquí, porque tú no vives aquí, tú no tienes autoridad para sacarme. Él dijo así. Y yo dije, es verdad, yo no vivo aquí y por ende no tengo legalidad de desligarte de este hogar. Pero si aquí me mandó Jehová y me dijo que viniera a orar por este muchacho, entonces Jehová se hace autoridad de eso. Usted se va en el nombre de Jesús. Y el indio se fue. El indio me dijo, yo me voy, pero yo vuelvo. Por eso siempre es lo que usan. Y ya, o sea, es lo que le digo, siempre después de la manifestación de la liberación, ahí es que vienen las amenazas. Dios mío. Sí, también recuerdo, esta experiencia la tuve días después, fue un domingo que hace un día como hoy domingo, terminé del culto allá en la iglesia y vine a mi casa tranquilo, normal. Mientras estoy en la casa, empiezo a tener como una experiencia espiritual donde yo estaba en un comedor. Eso fue un éxtasis, donde yo estaba en un comedor comiendo, pero frente de mí había un haitiano comiendo también. Este haitiano, yo lo recuerdo, si lo veo ahora mismo lo recuerdo. En su mesa había un plato, un cuchillo, un cubierto y una cuchara. Recuerdo que en la mesa mía también había lo mismo, pero había una distancia entre nosotros. Recuerdo que este haitiano, él me mira así en el éxtasis, me mira con odio. Y me dijo, yo vengo a matarte. Y él agarró el cuchillo, y él venía, el cubierto, y él venía para encima de mí. Y él, había como una barrera que no lo dejaba pasar por encima de mí. O sea, tenía un límite para pasar. Y cuando yo veo esto,
en el mundo antiguo, antes de yo ser cristiano, yo era un poquito rebelde. Entonces yo agarro mi cuchillo también para yo alarmarme. Y el Señor en el mismo éxtasis, escuché esa voz que me dijo, tranquilo, que ya tú no eres así. Entonces ahí yo le dije, mira, yo no, así mismo le dije, claro, yo no hago que el Espíritu Santo te explote, porque yo le sirvo a un Dios de misericordia y de poder. Así como Él tuvo misericordia conmigo, la puede tener contigo también. Y ahí se acabó el éxtasis. ¿Qué pasa? Salimos a regar tratado, a eso de las 5 de la tarde. Fuimos los hermanos Riley, Wilson, Frederick y yo. A mí me tocó con Frederick. Regamos tratado y eso. Ya cuando dan las 6:30, el hermano Frederick y yo, estoy hablando con nombre para que sepan, para que vean que es verdad. Cuando fuimos a la iglesia, estaba oscureciendo. Y mientras estaba oscureciendo, si estamos orando en la iglesia, empezamos a sentir una atmósfera bien fuerte. Empezamos a reprender todo tipo de demonios que se manifestaban cerca, por ahí. Y recuerdo que yo siento algo que viene subiendo por la escalera. La puerta de hierro estaba cerrada. Estábamos en la escalera sentados. Y yo veo este haitiano que viene subiendo. No sé, yo estaba parado frente a la puerta. Yo podía ver quién venía subiendo por la escalera de la peluquería. Y algo me dice, voltéate. Cuando yo me volteo, yo veo el mismo haitiano que vi en el éxtasis. El mismo haitiano que me dijo, yo vengo a matarte. Cuando yo veo a este haitiano que viene subiendo, yo abro los ojos y yo miro a Frederick y le dije, mira. Y Frederick lo vio. Entonces él parece que no escuchó hablando. Él iba subiendo el escalón para poder venir a la iglesia. Y él no podía subirlo. Él se quedó con el pie así y se devolvió. Recordé que en el éxtasis el haitiano no podía venir hacia donde mí, tenía un límite para cruzarlo. Entonces yo recordé exactamente el pleito espiritual que íbamos a tener. Y yo le dije, ¿a qué tú vienes para acá? Él tomó como una manifestación, abrió los ojos grandes. Yo dije, bueno, este hombre se va a manifestar y nosotros por ningún lugar que podamos correr. La iglesia está cerrada. No hay por dónde moverse, estamos en una escalera, ¿qué vamos a hacer? Pensé en eso. Y recuerdo que este haitiano abrió los ojos, se puso así como robusto y empezó a dar vueltas como un trompo. ¿En los escalones? No, abajo, él no llegó a pisar los escalones. Okay. En la planta, en la segunda, exacto. Y empezó a dar vueltas. A mí lo único que me salió decirle, Dios te bendiga. Porque recordé que yo le había dicho que yo le sirvo a un Dios de misericordia. Y le recordé, le dije, Dios te bendiga. Y él se frenó. Y me miró y me dijo, ¿qué? Y yo le dije así mismo, que Dios te bendiga, pero se lo dije con un tono muy fuerte. Pero yo sentí que eso no salió de mí, sino fue algo espiritual. Gloria a Dios. Y el brujo se paró, dio como 2 vueltas más, como que volvió en sí, se fue. Y yo le dije, Frederick, ¿tú te acuerdas lo que yo te estaba contando del brujo? Míralo ahí donde se manifestó. Y el brujo se fue. El mismo que yo vi en el éxtasis, ese mismo se manifestó. A ese mismo apareció ya. Gloria a Dios. También recuerdo, este fue muy fuerte, muy fuerte. Recuerdo que una vez iba para Cotuí y cuando iba para allá, el Señor me decía que tratara de ir en ayuno, y de ir preparado espiritualmente. Bueno, varón, y yo hice como el Señor me había puesto. Y fui preparado, fui en ayuno. Yo recuerdo que allá en la casa de mi abuela hay un parque al frente y a la esquina hay una iglesia católica. Y todos los años, para el tiempo de Pascua, se hace una ceremonia. Los católicos prenden una leña, un fuego, hacen una oración rarísima ahí. Y todo el mundo va con su pote de agua, de que el agua bendita, que la hacen bendita en ese momento. Es un error porque todo lo que Dios hizo es bendito. El agua es bendita, señores. Ya no es necesario ir de un sacerdote para que bendiga agua. Y yo veo que esta gente están como preparándose para ir a esa ceremonia. Y yo recuerdo que yo dije, si aquí hay un hombre de Dios, esa gente no se le va a dar lo de ellos ahí hoy. Hoy se le va a acabar el can a ellos. Y yo agarré una silla de plástico, tranqué mi habitación, puse mi silla y me hinqué a orar. Y le dije, Señor, mira, si yo soy un hombre de Dios, que esa gente no haga su desastre hoy. El padre tuvo que mudarse del parque y quemar su cosa en la iglesia. Y Dios le mandó lluvia a ellos para que ellos no pudieran prender la fogata.
Y recuerdo que ellos se tuvieron que mudar para la iglesia, hacer su ceremonia allá y todas sus cosas. Y después de eso, a las 3 de la mañana, yo me sueño que, o sea, el Señor me da la oportunidad de salir del cuerpo. Esta vez sí salí. Y cuando yo salgo del cuerpo, yo salgo afuera de la casa. Y en la calle, esta es la casa, esta es la avenida, yo veo que hay un carro, un Corolla del 2000 parado frente a la casa. Y cuando yo veo ese carro, un carro verde olivo, yo empiezo como a tener pelea con esa gente, espiritualmente. Ellos eran un grupo, ellos podían entrar a mi casa, a la casa de mi abuela, porque esa casa tiene puerta abierta, porque ahí hay cuadros, hay cosas, usted sabe, mi abuela es idólatra, ella cree en la Virgen María y esas cosas. Entonces ya cuando hay ciertas cosas, eso le da acceso. Exactamente. Varón, y yo me sueño que esta gente viene con pistola, con hacha, con machete, con todos los tipos de armamento. Pero yo estoy solo y de repente yo veo un ejército que viene a acompañarme. Yo me doy cuenta en la visión, en la experiencia, perdón, que son ángeles. Yo estaba fuera de mi cuerpo. Y se armó un corre-corre. Ese lado para acá y este lado para acá. Empezamos a pelear mutuamente. Y yo veo que el lado contrario salía del carro. Y ellos venían con muchos demonios. Con muchos demonios, con muchos demonios. Entonces nosotros le ganamos la pelea. Y ellos no pudieron, ellos querían acceder por completo a la casa. Ellos entraban a la galería afuera, pero en sí, de entrar a la casa no podían. Y yo recuerdo que ellos, aleluya, terminamos el pleito ahí, se dio todo. Nosotros salimos victoriosos. Incluso salimos afuera, el ejército de Ángel y yo, salimos afuera de la casa y ya el carro se había ido. Nosotros llegamos al carro primero. El carro arrancó y se fue. Cuando yo me despierto, son como las 3 y pico de la mañana, yo vuelvo y me acuesto normal. Como eso ya por la mañana, yo voy, le compro la comida a mi abuela, el colmado. Cuando yo vuelvo, eso como de las 11 de la mañana, me dice un vecino, mira, ten mucho cuidado. Y yo, ¿y por qué? Me dice, sí, porque anoche yo me desperté como a las 3 y pico de la mañana y lo primero que vi fue un carro verde olivo parado al frente de tu casa. Lo mismo que yo pude ver cuando yo salí del cuerpo a esa hora. Era ese mismo carro verde. Y un vecino mío salió y vio ese mismo carro. O sea que la experiencia que yo tuve con esos satanistas fue real al 100%. Porque ¿cómo yo iba a saber que ese carro estaba ahí? O sea fue el mismo Señor que permitió. Verdaderamente llegaron, literalmente llegaron a aquel lugar. Claro, ellos estaban ahí. Yo cuando salí del cuerpo, yo vi ese carro. Entonces un vecino mío que es inconverso, Rafaelito se llama, un hombre que bebe muchísimo, que no va a tener una experiencia espiritual así, para meterse a esa cosa, a esas dimensiones que el Señor permite a uno, porque una persona que está en el mundo, me dice que vio ese mismo carro que yo vi en esa experiencia. O sea que había algo que se estaba manifestando. Era una realidad. Exactamente. Alabado sea Dios. Y gracias a Dios que se lo muestra de manera espiritual, para que no esté tan en una lucha literal, porque ahí sería más incómodo. Sí, bueno, de verdad, Dios lo muestra en sueño y sirve para uno reflexionar y orar en contra de eso. Entonces, Felipe, ¿de qué manera se puede evitar estos ataques de la tiniebla cuando uno procede a hacer una liberación? Para que, o es inevitable, o sea, como quiera van a tratar de atacar aunque sea en vano. Sí, ellos siempre forcejean porque la palabra dice, cuídate de lo que destruyen el alma. O sea, que hay cosas que te pueden destruir espiritualmente. Y ellos siempre toman venganza porque es como lo que yo te digo, el ladrón viene a matar, robar y a destruir. Si tú le quitas algo a alguien, ese alguien va a venir a reclamar lo suyo. Y de una forma u otra, ellos siempre vienen a buscar revancha. Entonces, si usted está bien enderezado con Dios, Dios le va a dar la victoria, pero si no, lamentablemente hay pérdida en el caso. Se puede sufrir alguna cierta consecuencia. Entonces, Felipe, ¿cómo es el proceso de liberación para que el público esté un poco claro de qué estamos hablando? Porque estamos hablando de un proceso de liberación específicamente de los ataques que se reciben después de una liberación. Entonces,
¿cómo es el proceso de liberación? ¿Qué se hace en una liberación? Bueno, mayormente yo he tenido experiencia ministrando la liberación a los cristianos, ¿sabes? Yo puedo decir por ese lado. Hay veces que se ministra la liberación ya cuando la unción se mete en la iglesia o en una campaña, en cualquier sitio, en una casa donde se estén orando. Ya eso es una forma. Pero llevar a cabo procesos de liberación son otras. Lo ideal es que la persona tenga un arrepentimiento. Usted me entiende, que la gente se desligue de todas esas cosas que tengan, que lo mantenga atado a algo. Por ejemplo, hay personas que tienen una atadura sexual, entonces usted tiene que desligarse de esa atadura sexual para poder usted ser libre, para que en el mundo espiritual haya una base de que usted ya no quiere eso, de que le está quitando una legalidad a los espíritus. Pero para desligarse de eso necesita la liberación. Exactamente, pero primero tiene que haber un arrepentimiento. Exacto. Entonces, ahí en el arrepentimiento entra lo que es el perdón con el Señor, pedirle perdón al Señor por todas esas cosas. Entonces ahí, ya como usted tiene el Señor en su corazón, proclama que Jesucristo es su Señor y Salvador. Entonces ahí se le ministra la liberación, empezamos a echar fuera todo espíritu de la tiniebla. Si se manifiesta algo, amén. Si se manifiesta, se echa fuera. Si no, se sigue tratando, porque muchas veces hay espíritus que no se manifiestan, que salen simplemente. Y luego de eso, pedir al Señor que llene. Entonces, el proceso de liberación básicamente es expulsar a los demonios que están dentro de un cuerpo. O sea, que una persona que quizás por alguna influencia demoníaca o algo que le ha dado legalidad, el demonio pues habita en ese cuerpo. Entonces el proceso de liberación consiste en que ese demonio salga, abandone ese cuerpo. Sí. Entonces, en este proceso de liberación, o sea, sabemos que hay diferentes tipos de liberaciones de acuerdo a... Esto es amplio, esto es bastante amplio. Entonces, ¿cómo una gente sabe que necesita liberación? ¿Cómo puede identificar eso? Eso dependiendo, usted sabe, porque no solamente de demonios la gente tiene que ser libre, también de influencia. Hay demonios que no están dentro de ti, pero están de afuera y te influencian a hacer cosas. Hay influencias demoníacas que son las que te permiten, cosas que tú puedes ver con tus ojos que te contaminan, ¿entiendes? Cosas que tú escuchas con tus oídos, cosas de fuera, eso se llama influencia. También hay cuerpos astrales que atacan a la persona, que se le aparecen por sueños, le dan comida, le dan pan, le dan agua, algo de tomar. Entonces ya es otro caso aparte, que muchas veces necesitamos echar fuera eso. No sé si usted había escuchado casos donde no solamente se manifiestan los demonios, sino los brujas dentro de la gente. Eso es un caso que yo lo escuché recientemente con algunos siervos que ministran liberación. No lo había escuchado anteriormente. Vi un debate ahí entre los hermanos, por ejemplo, Jonathan Pascual, Steven Javier, Wester Paul, sí. Bueno, incluso hasta Stephanie Santana, que tuvieron... La hermana Rosy Marte pasó por ese proceso. Hablando directamente de un espíritu de un brujo, pero varón, esto se está poniendo interesante. Se está poniendo muy interesante, pero ya el tiempo se nos ha agotado. Así que vamos a dejar esta parte para otra sesión. Así que si le interesa, si le gustó esta entrevista, denle a me gusta, compártalo, suscríbase a los que no lo han hecho y pidan ahí una segunda parte de esta sesión. Amén. Que está muy interesante. Así que Dios le bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Shalom. Amén.